Buenos días, ya estamos aquí otra vez y hoy os traigo a una persona que prácticamente yo creo que no habéis visto por aquí en el perfil. Creo Muy que poquito, poco, muy poquito. Pintando Sí, la fachada, la bueno, la fachada en fachada, una la pose muy entrada. poco favorecedora, pero bueno. Sí. Bueno, hace ya unos meses que no haces un curso que igual es el momento en el que más te han visto, de los cursos intensivos de fin de semana, pero tenemos aquí a Adrián, que es el profesor de Historia del Arte, así que queríamos presentároslo y sobre todo que se presentase él y os contara un poco cómo van a ser las clases que vamos a empezar a partir del lunes que viene, que vamos a abrir un grupo nuevo a las 10, porque ya llevamos un año con el grupo de las 12. Correcto. Venga, pues cuéntanos un poquito. Bueno, yo soy Adrián, el profe de Historia del Arte, y bueno, pues esta iniciativa surge por una colaboración entre la Cuesta Estudio Creativo y la Asociación Cultural Los Gatos en la Villa, que es para la que yo trabajo y en la que estoy involucrado pues, desde hace muchos años, junto con otras personas, que es una asociación dedicada al fomento, a la difusión del patrimonio cultural, la historia y en general las tradiciones, el arte de Madrid y de su entorno. Y bueno, pues era una demanda que teníamos entre la gente de la asociación y yo recuerdo que todo esto empezó pues cuando hablamos y dijimos, quizá hay mucha gente, no solo dentro de la asociación sino fuera, que le gusta el arte, pero nunca he tenido la ocasión de que le expliquen las cosas para realmente aprender, ¿no? O no te vas a meter en una carrera igual, Claro. no es algo que no tienes Sí, una formación tan específica, ¿no? O lo que pasa mucho es que te vas a la Casa del Libro, te vas a la FNAC, a cualquier librería y ves los libros de arte y de repente se te viene el mundo encima, porque parece que es como muy complicado, ¿no? Y bueno, pues empezamos el año pasado con un primer curso, con un primer grupo de 12 a 2, ese grupo se llenó y continúa este año y la idea es abrir otro grupo de 10 a 12 para que todas las personas que estéis interesadas pues podáis venir a disfrutar con el arte y aprender arte, pero sobre todo a disfrutar con el arte y a dejarnos llevar por la belleza, por el gusto, por el arte y la cultura, que al final es lo que pretendemos, porque al final esto es un curso para disfrutar, para aprender disfrutando o disfrutar aprendiendo, y no se va a examinar a nadie ni se trata de evaluar los conocimientos, ¿no? Al final esa es la gracia. Bien, bueno, tenemos ahí a Mary, que es nuestro técnico hoy de vídeo. Correcto. Si notáis que se mueve, bueno, estamos grabando, como siempre voy a decir así un poco por poneros en contexto a las personas de YouTube, deciros que una vez más estamos transmitiendo en directo, entonces vosotros veréis el vídeo en diferido, por eso si notáis que contestamos algún comentario y no entendéis muy bien a qué responde, estamos respondiendo a las preguntas de las personas que nos están viendo en directo en Instagram, que están ahí en un poquito un plano más arriba. María está conectada con el ordenador a través del perfil de Arantxa LCP para poder responder todas vuestras dudas. Entonces es importante que si tenéis una duda, en vez de ponerlo en la cajita de preguntas, en lo que es la interrogación, ¿no?, que es como un bocadillo con una interrogación, no lo pongáis ahí porque el móvil está dado la vuelta y no vemos esa pregunta, pero si escribís directamente en comentarios, María os lo lee y nos traslada la pregunta y nosotros os la contestamos. ¿Qué te pregunto, qué te digo? Así como datos técnicos, las clases van a ser los lunes. Las clases son los lunes, de 10 a 12 en este caso, y bueno, la duración es de 2 horas, pero se suele, no exactamente de reloj, sino que, bueno, pues tampoco pretendemos hacer una cosa extremadamente intensiva, Sí. Ya digo, se suele durar aproximadamente 2 horas. Hasta ahora, como solo teníamos un grupo, había un pequeño descanso, ahora intentaremos terminar un poquito antes de las 2 horas para dar espacio pues, a que la gente se relaje, salga y dé espacio al siguiente grupo. Pero vamos, 2 horas de 10 a 12 y todos los lunes. Ocasionalmente... Eso es importante. Claro, el 80% de las clases son clases, digamos, entre comillas, teóricas, ¿no? Es decir, en aula, con una presentación, conmigo dando una chapa bastante interesante, espero. Pero puede haber, o sea, hay un número de sesiones que se hacen fuera, ¿vale? Entonces nosotros procuramos siempre
al término de cada, digamos, unidad temática, pues puede ser el arte griego, el arte romano, el arte ibérico, pues ir a algún museo, a alguna exposición, si hubiera una exposición temporal, donde podamos ver directamente lo que hemos aprendido, porque no hay mejor manera para aprender el arte que después irte a ver las piezas de ese estilo artístico, de ese artista concreto, y rememorar lo que hemos hablado en clase. Esa es la mejor manera de fijar esos contenidos. No siempre podemos, ¿no? El año pasado, pues, fue imposible ver arte babilónico, obviamente. Pero bueno, siempre que tenemos ocasión, pues hacemos eso. Entonces esas clases, esas sesiones que son fuera de la cuesta, que son fuera del estudio, pues a veces puede que no sean los lunes. ¿Por qué? Sí, porque el museo cierra, muchos museos todavía cierran los lunes, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese caso se acuerda un día, se va, se ve la exposición y ya está. Pero siempre intentamos que coincida con los lunes. Si no puede ser, ya pues digo, se cambia, son clases muy puntuales y ya está, ¿vale? Qué maravilla. Pues te diré que, bueno, nos está preguntando mucha gente por las clases de historia del arte, te llama como mucho la atención, porque claro, además es como, bueno, pero esto es un sitio de costura, y digo, bueno, esto es un sitio creativo, y que es más creativo que el arte en su contexto, o sea, creo que la costura no deja de ser otra expresión incluso del arte, ¿no? Efectivamente, esa es una idea muy buena, es decir, nosotros enfocamos el arte, de hecho, en estas clases de esa manera. A nosotros nos han vendido que el arte es la escultura, la pintura, la arquitectura, ¿no? Y entonces, que si tú quieres aprender sobre arte, te vas a ver monumentos o te vas a los museos. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hacemos en estos cursos es reivindicar las mal llamadas artes menores o artes decorativas como arte. Es decir, la orfebrería, el bordado, expresiones como puede ser la cerámica, que siempre se tiende bueno, se ha tendido en la historiografía tradicionalmente a llamar las artesanías desde un punto de vista peyorativo. Para mí la palabra artesano o artesanía no es nada peyorativa. Para mí tampoco. Pero en el mundo académico siempre ha sido, bueno, está el arte y luego está la artesanía, que es una cosa como menor. Y nosotros eso intentamos romper, es decir, para nosotros tiene el mismo valor, pues, ¿qué puedo decir? Una vasija policromada de la antigua Grecia que los frescos pompeyanos, siendo los frescos pintura clásica, digamos, y siendo las vasijas griegas, claro, es pintura y se han tendido a darle mucha importancia, pero siempre mirándolas un poco de manera condescendiente. Y entonces nosotros intentamos romper eso. Por eso a mí no me extraña que haya un curso de arte en un estudio dedicado a la confección, costura, etc. Oye, es que la moda hoy en día es un arte. Y en la relación entre la alta costura, por ejemplo, hoy en día, y los artistas, o el arte, tanto el arte clásico del pasado como el arte contemporáneo actual, es muy estrecha, es estrechísimo. Se están haciendo desfiles que son prácticamente una performance, hay artistas trabajando con diseñadores, hay diseñadores que se han inspirado recurrentemente en artistas y en estilos artísticos, etc. Entonces, yo creo que el pensar que una cosa y la otra son dos cosas diferentes, pues no, todos estamos en el universo creativo, en el universo del arte y yo creo que eso es, vamos, totalmente pertinente. Aparte de que existe una demanda. Sí, claro que sí, que lo hay. O sea, la gente, ya te digo, que le ha llamado mucho la atención. Igual el año pasado no supimos transmitir lo que estábamos haciendo, o sea, no le llegó a tanta gente. Yo tengo la sensación, ¿no, María?, de que no le llegó a tanta gente. También pero este año, cuando lo han visto, ha sido como... Yo creo que había que empezar, Sí. Y a mí me sorprende, por ejemplo, la cantidad de personas que hay que les emociona el arte, que les gusta el arte, pero que a lo mejor pensaban que la única manera de aprender sobre arte era pues en el instituto, en la carrera y fin. Y entonces de repente descubren que se hace un taller de historia del arte para simplemente aprender y disfrutar y que luego tú sepas lo que estás viendo, ¿no? Y yo creo que eso es maravilloso porque mucha gente de repente siente que tiene un sitio donde empezar a introducirse en ese mundo amplísimo que es la historia del arte, ¿no?
Y eso es de lo que va este curso, ¿no? Para todas esas personas que de repente dicen, me encanta el arte, pero me parece todos los libros que encuentro por ahí me parecen muy áridos, no sé por dónde empezar, me gustaría que alguien me hiciese aprender lo básico para luego, claro, pues eso es lo que nosotros hacemos. Yo personalmente, o sea, para mí, después de ir contigo a los museos, se me hace muy árido ir sola porque digo, Dios mío, no lo disfruto de la misma manera, o sea, no tienes el conocimiento como para poder exprimir lo que estás viendo, ¿no? Para poder entender lo que estás viendo. Entonces me parece muy guay poder tener esos conocimientos y poder disfrutar todavía más del arte cuando tú vayas a una exposición, ¿no? O sea, bueno, fíjate que yo en mi casa se me ha taladrado bastante porque mi madre estudió Historia del Arte, entonces se me ha taladrado mucho y algo de concepto queda, ¿no? O sea, algo que queda ahí, lo puedes disfrutar, pero es verdad que tener ese conocimiento, refrescarlo y verlo ahora desde una perspectiva más adulta, más de disfrute, más de, no sé, de voy a enterarme, a comprender, a descubrir. Es muy importante la perspectiva, es decir, a nosotros, yo digo siempre en la primera sesión del curso que este es un curso de arte que no da un historiador del arte, cosa muy curiosa, yo soy historiador y mi formación es de arqueólogo. Y yo creo que eso es muy importante, ¿Por qué? Porque esta situación está cambiando, ¿no? Pero pienso que la historia del arte se investiga desde perspectivas muy parecidas a la perspectiva del historiador y a la perspectiva del arqueólogo. Hay mucho diálogo entre todas esas disciplinas, pero no se enseña con esa perspectiva, se enseña con un método decimonónico todavía. Y entonces, cuando tú estudias historia del arte, lo que estudias son fechas, conceptos, escuelas, autores, pero no se te enseña a comprender o a... no se te desmitifican ciertas cosas y entonces nosotros aplicamos esa perspectiva, que es la perspectiva que necesita la persona que simplemente quiere disfrutar del arte que le gusta. Es decir, que tú le digas a una persona, oye, existen no sé cuántos estilos en este movimiento artístico, lo que sea, o las fechas en las que vive un artista, o cuántos cuadros produjo, pues eso no le interesa. Lo que le interesa es entender por qué. ¿Por qué se pinta de esta manera? ¿Por qué se esculpe de esta manera? ¿Qué quieren transmitir los artistas en un momento determinado? Eso es lo que interesa, porque eso es lo que cuando luego tú vas a ver una exposición, un museo, te vas de viaje, etc., se te ha quedado esa historieta en la cabeza y eso es verdaderamente lo que te ayuda a ver algo con otros ojos. Que te sepas el artista, que te sepas la fecha, que te sepas, pues eso está en los libros y se puede buscar, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos es eso, dar una perspectiva diferente, claro, que busca los contextos culturales y que rompe muchas etiquetas tradicionales de la historia del arte, ¿no? De todo tipo, o sea, desde escuelas regionales que luego realmente nosotros nos hacemos muchas preguntas en las clases, decimos, ¿esto tiene sentido como lo hemos estado viendo a lo largo del tiempo? ¿O tiene sentido que estemos cogiendo, por ejemplo, en sociedades antiguas, de la antigüedad clásica, y estemos hablando de pintura, escultura y arquitectura cuando a lo mejor ellos consideraban como un artista más elevado a un pintor de cerámicas, ya que poníamos ese ejemplo antes? Pues claro, todo eso hay que explicarlo, hay que decir, oye, a lo mejor nosotros no consideramos a esta gente que hace vasijas a la misma altura que los escultores, los arquitectos, pero es que ellos sí. Entonces, si ellos lo hacían así, ¿por qué nosotros lo vamos a cambiar y lo vamos a diseccionar? A nosotros en el curso nos interesa zambullirnos un poco en cada cultura y quitarnos nuestra propia perspectiva del siglo XXI, europea occidental, para entender mejor cada manifestación artística. Así que yo creo que además eso le gusta a la gente, porque descubren que es todo menos encorsetado, menos cuadriculado de lo que recordaban, ¿no? O sea que yo creo que bueno, pues esa es la filosofía que llevamos y creo que es lo más interesante. Sí, yo, o sea, no he tenido la suerte de ir a las clases de historia, pero sí que he tenido la suerte de asistir a los dos cursos que hemos hecho de historia de la moda, o sea, de historia del traje, ¿no? Del textil. Y es verdad que fueron del siglo XV al XIX y del XIX finales al principios del XX, ¿no? Más o menos, con Sorolla. Y es verdad que entendiendo los contextos, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, porque en una de las sesiones de Sorolla estuvimos prácticamente toda la sesión entendiendo el contexto
Claro, hablando de él como creador, de lo que... Sí, incluso la transformación de París. O sea, Sí. yo recuerdo que la transformación de París como ciudad, ¿no? Fue como algo muy... Claro, es un buen ejemplo, ¿no? O sea, es decir, a ti te pueden explicar el inicio de la alta costura y te suelen explicar, por ejemplo, pues la obra de Paul Poiret, todas estas personas, ¿no? Que son pioneros de la alta costura. Pero si no te explican que todo eso tiene un contexto en una ciudad muy determinada, que se cambia completamente a sí misma para proyectarse hacia el mundo como la gran capital de la cultura y tiene sentido ahí, pues claro, te falta la base para entender por qué en ese momento y no antes, por qué de esa manera y no de cualquier otra, etcétera, ¿no? Es un buen ejemplo. O por ejemplo, yo te pongo otro ejemplo que es el clásico negro de la moda española del siglo XVII. Bueno, el que me tiene maravilla. Claro, o sea, cuando uno lee por ahí, bueno, pues porque la corona hispánica pues era retrógrada y no sé qué, y oscurantista y tal y cual, y entonces vestían de negro, porque yo he llegado a leer que si el rey Felipe II estaba obsesionado por la muerte de una esposa suya. Sí, no sé. sí, yo siempre lo he ligado como al catolicismo, Claro. al encierro, a los recios que eran, Claro, que es lo que me ha contado. Claro, exactamente. Entonces, cuando tú te enteras de que es todo lo contrario, o sea, de que el negro se llevaba porque era la mayor ostentación posible, porque era el tinte más caro que existía y el monopolio del mismo. mismo. Era un orgullo español porque Claro. era quien tenía el monopolio. Y el monopolio, ¿quién tenía el monopolio? Pues la corona hispánica. Y además era esa historia de decir, oye, que nosotros no necesitamos llevar todo lleno de puntillitas, doraditos y tal, porque tenemos algo que no tenéis nadie, que es el negro ala de cuervo, ¿no? Y entonces, esa moda que luego en las cortes europeas decían, no hablaban, o tú te vas a las fuentes, ellos no hablan de ranciedumbre ni nada, hablan de la elegancia de los diplomáticos españoles, ¿no? Claro, es que si no te cuentan... Y de hecho luego se ve cómo se expande el negro al resto de Europa. Efectivamente. Entonces, si no contamos todo eso, si no contamos la conquista de América un poquito, si no contamos qué es el palo campeche, si no contamos todo eso, pues a ti te pueden contar cualquier historia, como que un rey se levanta una mañana y como es ultra religioso, te dice, venga, pues ala, todo el mundo como monjes, y tú te lo crees, porque no tienes ese contexto. Tú puedes saber perfectamente de a qué año vive Felipe II. O sea, los datos, que es lo que siempre nos han machacado en la historia, están genial, pero están en los libros. Si tú no comprendes el contexto auténtico, no lo vas a entender. Son dos ejemplos muy buenos que podemos extenderlos muchísimo más, ¿no? O sea, pues este año en las clases de arte, por ejemplo, hablamos de la escultura clásica, ¿no? O sea, es decir, el discóbolo y tal. Y yo comentaba una cosa, siempre nos han explicado la escultura clásica como esa escultura perfecta, los cuerpos perfectos, la anatomía maravillosa de los modelos y no sé qué, y es como la perfección. Y luego el helenismo, ¿no? Que es un periodo donde se busca las emociones, la agitación y tal, era como, bueno, pues una cosa de segunda, como se ha perdido o se ha empeorado el arte, la escultura clásica. Esta es un poco la visión como tradicional, ¿no? El helenismo es como la decadencia o la derivación hacia... Pero es que el helenismo surge porque los propios artistas se sienten cohibidos porque no pueden abordar las emociones, que es lo que ellos quieren plasmar. Entonces fíjate cómo ahí nos falta un contexto. Nosotros hemos entendido una cosa desde nuestros propios ojos y cuando nos vamos y vemos los ojos de ellos y ves lo que los escultores requerían, que era, oye, yo no quiero hacer un señor idealizado, porque claro, es que ese discóbolo pues a todos nos encanta, pero tú le ves la cara al discóbolo y parece que en lugar de estar tirando un disco, está sentado pensando en lo que va a hacer pasado mañana. Entonces los propios escultores decían, esto no es lo que nosotros queremos transmitir. Entonces, cuando hay que entender ese contexto para entender por qué ocurren las cosas y quitarse esos clichés de esto es mejor, esto es peor, esto es más elevado, esto es menos elevado, ¿no? Simplemente hay diferentes ideologías detrás, diferentes voluntades y eso es lo que nosotros intentamos entender, ¿no? en el curso de arte. Así que bueno. Pues no sé si tienen alguna duda. Adri y yo es que nos podemos tirar hablando muchas horas. Hombre, historia, arte, pues, ¿qué voy a decir, no? Sí. Para eso creo que damos el curso, porque además, pues para mí es una pasión en mi vida, aparte de mi trabajo, y
y bueno, yo creo que eso también es importante, ¿no? Cuando te gusta lo que haces y transmites amor por la cultura, entonces yo, oye, lo puedo hacer mejor o peor, pero siempre me gusta cuando alguien termina una clase y me dice, se nota que lo sientes, se nota que lo vives. Sí. Digo, claro, porque... Y que sabes mucho. Bueno, pero eso hay mucha gente que sabe mucho. Bueno, pero hay que saber y saber transmitirlo. Incluso muchísima gente que sabe muchísimo más que yo. Seguro que sí, no le pongo en duda. Pero yo siempre digo que a mí me gusta más que me digan, oye, me has contagiado un poquito de esa pasión por el arte, por la cultura, que madre mía qué conocimientos tan extensos, porque si con que logremos que la gente salga de aquí y sienta un poquito esa llama dentro de querer ver más, querer saber más, querer ver más cosas, pues ese es al final el objetivo que pretendemos. Sentir de otra manera el arte más intensa, quizá, sería el objetivo. Yo creo que lo van a hacer. Bueno, yo espero que sí, que se sume toda la gente que tenga ese interés, que es un curso que es continuo, es decir, nosotros vamos avanzando. Ahora el grupo que empezó el año pasado llegamos hasta el arte griego, terminamos con el helenismo y vamos a empezar en el arte céltico y el arte etrusco y ya arte romano y tal. Entonces, bueno, pues decir que hay una oportunidad maravillosa para empezar desde cero. Porque si no, luego ya el que se quiere incorporar se puede incorporar, pero empezará pues en un momento y luego tendrá que esperar a que volvamos a empezar. Al reenganche. Claro, entonces, bueno, no vamos rápido, o sea, no pretendemos ir súper rápido. De hecho, el año pasado se dio una circunstancia muy curiosa, que fue que hablamos del arte prehistórico y me pidieron que hiciera una sesión sobre los monumentos megalíticos. Fíjate. Y la hicimos. Entonces... Sí, que era algo que no tenías previsto, ¿no? Pero claro, les llamó la atención a ese nivel. Al final eso es lo que pretendemos, ¿no? Que estamos todos juntos aprendiendo. Yo voy guiando, pero esto es un grupo en el que no hay un guión cerrado, sino que se puede decir, oye, me interesa mucho esto, ¿por qué no haces una clase sobre esto? Y yo, en la medida de mis posibilidades, lo hago. Obviamente, si me piden una cosa extremadamente difícil, pues no sé, me interesa mucho el arte de los indígenas zulúes en el siglo... Bueno, pues a lo mejor eso no lo puedo explicar, ¿no? Pero dentro de mis posibilidades... ¡Vaya! Claro. Justo lo que yo estaba pensando. Claro, o sea... Los jíbaros claro, es algo que me interesa muchísimo. Ahí igual me pillan, ¿no? Pero siempre que yo pueda, pues no me importa. Entonces quiero decir que vamos fluyendo. Que no sé, no puedo decir... Sí, que no es algo encorsetado. Claro, no puedo es decir... una clase en la que el profe tenga las cosas así estructuradas y tú no puedas hablar, claro, proponer, o eso incluso es. las excursiones yo creo que van un poco también sí, en un poco sentido, en esa ¿no? línea. Y luego, pues, por ejemplo, pues quiero hacer hincapié en esto porque no sé cuándo volveremos a empezar con la historia del arte, porque ahora vamos, bueno, yo creo que es un buen ritmo, pero claro, luego ya nos vamos a meter en algún momento, entraremos en el siglo XVI, XVII, y ahí nos vamos a quedar. Y claro, ahí todo se va multiplicando, ¿no? Sí. Y ahí sé que hay gente pues, que le encanta un artista concreto, entonces pues una clase sobre el Bosco, pues claro, es que eso se alargará. Entonces, que hay una oportunidad ahora maravillosa para empezar y decir, oye, voy a empezar con el arte prehistórico, las pinturas rupestres, no sé cuántos, los monumentos megalíticos, y ahí vamos a iniciar un viaje que nos va a llevar hasta donde nosotros queramos, ¿no? Qué maravilla. Pues, yo creo que es incluso un viaje antropológico, o sea, porque al final la historia del arte, o sea, no deja de ser una narración de lo que nosotros hemos vivido como civilización, entonces... Claro, efectivamente, nosotros lo planteamos como un viaje para entendernos a nosotros mismos. Me parece maravilloso. Es un viaje cultural que nos lleva al origen de nuestra cultura o de nuestras expresiones culturales más valoradas, como es el arte, que yo creo que tiene mucho que ver con cuando empezamos a ser verdaderamente humanos, ¿no? Y luego es un viaje que nos lleva a través de culturas más cercanas, que sentimos cercanas, más lejanas, pero que entre todas hablan de la historia de la humanidad, nuestra propia historia, y en el fondo comprender, hacer ese viaje es hacer un viaje hacia el interior de nosotros mismos. Yo creo que todos cuando empezamos a hacer este viaje en la cultura y en el arte, nos cambiamos porque nos comprendemos mejor como sociedad. Nos comprendemos mejor como sociedad. Entonces yo creo que este viaje tan bonito que estamos haciendo con nuestros alumnos, con las personas que vienen a los talleres de arte,
pues es también un viaje para comprendernos mejor como sociedad. Porque al final lo que es más mollar dentro del arte siempre es lo más básico de la humanidad. O sea, al final el arte ha tendido de una manera o de otra, aunque ha funcionado como propaganda política, aunque ha funcionado como incluso para los peores fines, porque el arte también ha sido utilizado para los peores fines. Yo creo que al final el artista siempre ha buscado ahondar, o casi siempre ha buscado de alguna manera ahondar en los sentimientos más básicos de lo que significa ser humano, ¿no? Y yo creo que eso, cuando lo comprendes desde diferentes puntos de vista por las diferentes culturas y épocas, te abre la mente y a la vez te hace conocer mejor tu propia cultura, ¿no? Y entender mejor tu propia cultura. Y yo creo que esa es la principal... no sé cómo decirlo, o sea, como el principal tesoro que tenemos en este curso, que el tener un curso que se plantea así de esta manera, como un viaje por el arte, por nuestra propia historia, sin más meta que el placer de hacer ese viaje, pues es maravilloso porque creo que aporta mucho y que te ayuda precisamente a volver de ese viaje cambiado, diferente, ya no eres la misma persona, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que así sea. ¡Qué bonito! Pues, ¿qué te iba a decir? Perdón, se me ha ido un momento. No me acuerdo qué te iba a decir. Ah, sí. Que de las cosas que, o sea, que ahora mismo no hay nadie preguntando, pero de las cosas que me han ido a mí preguntando en estos días, era una, si podían como incluirse las excursiones, ¿no? Aunque no estuvieran dentro del curso, que bueno, que es algo que igual te lanzamos así como propuesta, que no hace falta que respondas ahora, ¿no? Pero... Yo creo que eso valoraremos el hacer a lo mejor, pues aprovechando un poco esto de arte y tal, pues por ejemplo visitas a exposiciones o así, de vez en cuando se puede valorar. Fenomenal. ¿No? Hacer por ejemplo un día pues una ruta, una visita sobre el arte clásico o una visita sobre, yo qué sé, o hay una exposición de arte egipcio, por ejemplo ahora tenemos 2 exposiciones sobre arqueología del Antiguo Egipto muy interesantes, pues oye, se puede plantear. ¿Ah, sí? Vamos a... Sí, hay ahora mismo 2, una le queda poquito, pero son muy buenas las 2 y entonces pues en momentos determinados se puede plantear. Vale, pues bien, eso ahí tenéis una de las respuestas y la otra pregunta casi va más para vosotros que para Adri. Y es que eso, nosotros cuando abrimos bueno, este es el 3er curso que hacemos, pero llevamos 2 añitos y medio más o menos abiertos en el estudio y en estos años hemos hecho varias ediciones de 2 cursos. Un curso fue Sorolla y la moda, ¿no? Pasarela Sorolla, perdón. Se parecía mucho a Sorolla y la eso, moda, es que estaba como inspirado en aquella exposición que fue maravillosa. Y trataba sobre la moda de finales del 19, principios del 20. Eso es, a través de los ojos de Joaquín Sorolla. Eso, que fue maravillosa y que acabó con una visita guiada por el Museo de Sorolla, que también es maravilloso, por si no lo habéis ido a ver. Y la otra, exploramos la moda en el textil de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y muy poquito del XIX, a través de la exposición temporal que hubo durante la cuarentena en el Prado, que fue Reencuentro. Exactamente, que fue una maravilla. La verdad que sí. Ha sido un evento muy importante porque además ha cambiado la forma que tiene el propio museo de mostrarse y están cambiando muchas cosas a raíz de las conclusiones que sacaron de Reencuentro, y para nosotros fue fundamental porque nos ofrecía la posibilidad de hacer ese recorrido desde el protocolo español del siglo XVII, la moda de la corte española con el negro, ala de cuervo y tal, hasta Versalles y la revolución de Versalles, ¿no? Y cómo surge una moda totalmente diferente por oposición al anterior estilo hegemónico, y luego finalmente tocábamos muy poquito el inicio del siglo XIX, ¿no? Pero bueno... es lo que había en la exposición también, claro. Era lo que se mostraba, o sea, lo hicimos como, bueno, lo hiciste en base a los cuadros que se exponían en la Eso es, pero bueno, que cursos se pueden dar muchos. Este año va a haber a final de año una exposición muy interesante, que es la relación entre Picasso y Chanel, y ahí volvemos a ver arte y moda, y siempre se pueden abordar estos temas. Estamos abiertos a que nos hagan propuestas, ¿no? Sí, por eso, o sea, mi pregunta era para vosotros en ese sentido,
disculpa, que acaba de pasar un coche, ya sabéis que estamos aquí a pie de calle. Entonces, la pregunta era si os gustaría, bueno, pues Reencuentro ya no está, solo ya sí, pero bueno, Reencuentro no está, pero si os gustaría pues que retomáramos o le diéramos una vuelta a esos cursos que hicimos y los volviéramos a plantear, o si hay algún siglo o alguna temática o algo que os llame mucho la atención y de lo que querríais pues que hiciéramos, Claro. pues no lo sé, una sesión o 2 sesiones, algo. A ver, proponeros también a vosotros que nos lancéis ideas o sobre qué tenéis inquietudes. Y en la medida de lo posible, como digo, pues lo abordaremos, sí, por supuesto. Pues nada más, Mary, yo creo que lo más importante es que empezamos ya el lunes que viene, que tenéis aquí a una persona que espero que hayáis podido conocer un poquito más y que es un enorme profesional, que gracias a una visita del Prado y a cómo me explicó él, en concreto estábamos hablando del negro ala de cuervo, pues cómo me explicó él el contexto histórico para entender la moda, ¿no? de ese siglo, dije, esto lo tengo que traer al estudio y bueno, pues gracias a esa visita del Prado estamos aquí. Se hizo y gustó y aquí estamos, efectivamente. Sí, así que nada, el año pasado fue un éxito, esperamos, disculpad el ruido de fuera, esperamos que este año pues lo vuelva a ser y nada, yo estoy deseando ver esa exposición de Chanel, ver el curso que nos preparas, que estoy convencidísima de que va a ser maravilloso. Algo estamos por ahí cociendo, sí. Y nada más. Yo he de decir, aquí detrás de las cámaras, Aparece. he de decir rápidamente Venga, que pásate. aprovecho cuando estoy haciendo cosas de taller, me dejo la puerta abierta porque me parece súper interesante todo lo que cuenta y yo no sé si esto él lo sabe. Algo había sospechado. Tiene una espía, Algo María había está sospechado. ahí. Yo no sé si él lo sabe, pero cuando Adri da clases yo me dejo la puerta abierta. Tipo, he oído, ya. Eso, Súper interesante. es súper interesante, la verdad es que sí. Bueno, pues ya está. Ahora queda ver, pues eso, que la gente quiera venir y que estamos encantados de recibir a esas personas. Ya sabéis, si os animáis, pues aquí estamos y lo disfrutaréis seguro. Sí, y nada, iremos colgando más cosillas, vamos a ir haciendo así, bueno, pues como vídeos un poco cortos para que entendáis. Intentaré enseñaros también un poquito más, así, aunque sea desde atrás, cómo son las clases, que por cierto, esto es importante, no lo hemos dicho, las clases no van a ser en el primer aula, que es la que conocéis un poco más, o sea, no se van a dar donde damos las clases de costura, sino que se van a dar en la segunda sala que hemos habilitado, que tiene una pantalla muy grande que hemos puesto para que Adri pueda ir poniendo todas las proyecciones y podáis ir viendo las obras de las que va hablando, o bien, bueno, las obras de cualquier tipo, bien sea un vaso canopo o bien sea lo que sea. O sea, da igual, va a estar ahí todo bien expuesto para que lo veáis en la mejor calidad. Eso es. Y nada, es una sala que yo creo que os voy a hacer un tour cuando la tengamos preparada en modo historia, porque como es una sala polivalente, dependiendo de la clase que demos en ese momento, pues si es punto y ganchillo, o si es costura, si es patronaje, o si es historia, se coloca de una manera o de otra. Así que cuando la tengamos preparadita el lunes que viene, os hacemos así también un tour, os lo dejaré colgado en short, perdón, que me atraganto, para que lo podáis ver y podáis ver también un poco cómo es esa clase, ¿vale? Así que nada, es un placer. Me alegra mucho, me gusta este formato con el café. Me siento como un poco... Esto es... Las mañanas de la cuesta. Las mañanas de la cuesta. Esa... Ahí ya tiene, vamos, un matinal ahí me preparado. Ha gustado. Ahora han sido al Tiburu y... Han sido al Tiburu, sí. Bueno, pues corazones. Que sí, me ha gustado este formato. Pues... Espero que... Pero el lunes café en clase, ¿no? El lunes café en clase, yo creo que sí, porque a mí me gusta mucho el formato de la mañana, pero las mañanas me cuesta. Lo llevo un poco regu. Así que nada, que nos vemos, que espero que os haya gustado, que hayáis entendido un poco mejor en qué consisten las clases de Historia del Arte. Si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia, como siempre, nos las comentáis. Estamos encantados de escucharos porque al final es para vosotros, para los que queremos transmitir toda esta información. Así que cualquier duda que tengáis nos decís y nos vemos el lunes. Muy bien. ¿Vale? Hasta luego.